El sábado pasado acabo de terminar de leer mi libro de Mormón. No sé cuántas veces lo he leído. Muchas. Mm, Todo esto empezó cuando tenía 16 años. Hice ajustes importantes en mi vida. Me arrepentí de aquellas cosas que sabía que tenía que mejorar y cambiar. Y luego de hacer estas cosas que fueron de mucho valor para mí, me prometí leer mis escrituras. Recuerdo que en un solo año leí 3 veces el libro de Mormón, Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio, y aprendí de cada uno de estos libros en este año muchísimo. No memoricé todo, obviamente no. Se iba a hacer, no era el plan memorizar las cosas, el plan era leer para poder entender, para poder decir, yo leí el libro de Mormón completo. Me siento bien por esto, claro que sí. Me siento muy orgulloso de mí mismo por haber hecho esos cambios en aquellos momentos. Y a medida que estuve en la misión fui aprendiendo más, fui leyendo más. Estudiaba para responder las preguntas de los amigos de la iglesia, aquellas personas que todavía no eran miembros, que estaban conociendo la iglesia, pero que tenían el deseo de aprender más acerca de Jesucristo. Luego de esto, al haber leído el último capítulo del libro de Mormón, Moroni hace algo que llama mucho mi atención. Moroni dice lo siguiente en el primer versículo del capítulo número 10. Ahora bien, ahora yo, Moroni, escribo algo según me parezca bien, y escribo a mis hermanos los lamanitas, y quiero que sepan que ya han pasado más de 420 años desde que dio la señal de la venida de Cristo, desde que se dio la señal de la venida de Cristo. Él no estaba escribiendo a los nefitas porque este pueblo no iba a volver. Él estaba escribiendo a los lamanitas, que indirectamente también eran parte originalmente de Jerusalén, también eran judíos. Solo que por sus decisiones las cosas fueron diferentes. El libro de Mormón tendrá muchos contextos, pero en este contexto fue una decisión libre de estas personas tomar el nombre de lamanitas para entregarse a las maldades del mundo. Pero Moroni, antes de decir lo triste que se sentía o lo mal, Moroni empezó a dar muchas bendiciones y Moroni empezó a decir, a dar su testimonio de las cosas como él las sentía, las cosas que él, como mismo él dijo, lo que a él le parezca bien. Él estaba sellando el libro de Mormón, pero en la misión leemos muchas veces, vamos a leer un capítulo, vamos a leer unos versículos, hermana, para entender cómo usted puede saber si la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, si el profeta José Smith y si el libro de Mormón es verdadero. Y nos íbamos a los versículos 3, 4 y 5. Luego de bastante tiempo, una constante repetición, yo hice un pequeño análisis de esto. En el versículo 2 dice, y sello esos anales después que os haya hablado unas palabras por vía de exhortación. Primera exhortación. Primera vez que dice esta palabra. He aquí, quisiera exhortaros. 2. A que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta los tiempos en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros, tercera vez, que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo.
y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Saltando al versículo número 7, dice lo siguiente: y por el poder del Espíritu Santo podréis saber que Él existe. Por lo tanto, quisiera exhortaros. La cuarta vez que nos exhorta. Luego pasamos al versículo número 8. Además, además os exhorto. Es la quinta vez que da una exhortación. Y continúa dando más exhortaciones. Y quisiera exhortaros en el versículo número 18, mis amados hermanos, a que tengáis presente que toda buena dádiva viene de Cristo. Número 19. Y quisiera exhortaros, mis amados hermanos, a que recordéis que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Luego pasamos al número 27. Y os exhorto, un poco de zoom, y os exhorto a que recordéis esas cosas, pues se acerca rápidamente el día en que sabréis que no miento. Moroni dio muchas exhortaciones. Número 30 dice: y otra vez quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo y procuréis toda buena dádiva y que no toquéis el don malo ni la cosa impura. Yo hice un conteo de 9 exhortaciones. Puede que haya una décima, puede que haya 11, pero yo hice 9 exhortaciones. ¿Por qué tantas veces nos exhortó? El interés de Moroni de que nosotros pudiésemos acercarnos a Jesucristo, a nuestro hermano mayor, para poder ser salvos, creo que era infinitamente grande. La importancia de poder hacer lo correcto. Del versículo número 8 al número 18, son 10 versículos, habla acerca de los dones del Espíritu. Del 3 al 5 habla acerca de lo que tenemos que hacer para saber si el libro de Mormón es verdadero, el orden de la oración, las características que tenemos que tener para poder recibir respuestas del Espíritu Santo. Creo que todas estas cosas son sumamente importantes para poder entender un poco más la naturaleza de Dios. Luego de esto, no solamente lo deja de esta forma, sino que da la promesa. No nos dice, no nos promete que el Señor bajará personalmente a darnos respuestas. Lo contrario, por el poder del Espíritu Santo podréis saber la verdad de todas las cosas. Pero el versículo 6 dice algo que llama mucho mi atención. Y cualquier cosa que es buena, es justa y verdadera, corte para entender bien la idea. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Y cualquier cosa que es buena, es justa y verdadera. Por lo tanto, nada que sea bueno niega a Cristo. Antes bien, reconoce que Él existe. Entonces, podemos entender, podemos analizar que Moroni tenía la intención de que sus últimas palabras fueran totalmente centradas en Jesucristo. Él deseaba que realmente nosotros pudiésemos entender cuánto amor nos tiene, cuánto nos ama, todas las cosas que ha hecho por nosotros. Me gusta mucho una advertencia que Moroni da. Moroni fue, un grandioso hombre. Y si no tenéis esperanza, os halláis en el 22, os halláis en la desesperación. Esperanza, desesperación. Si no tienes uno, tienes lo otro. Muchas veces en mi vida me he sentido solo, triste. Si me siento triste, es lo contrario, gozo. A veces porque no entiendo las cosas que están pasando. A veces porque hay situaciones que son difíciles de entender, de afrontar. Otras porque no he logrado lo que espero, lo que me gustaría lograr. Otras porque a veces uno puede sentirse solo. Esa es una parte difícil de la vida.
cuando te sientes solo, cuando no sabes qué hacer, cuando te esfuerzas por dar lo mejor de ti y a pesar de que das lo mejor de ti no es suficiente. Eso es complicado. Dice lo siguiente, o continúo mi idea. Y la desesperación viene por causa de la iniquidad. Hay veces que nosotros seremos obedientes y estaremos tristes, pero no desesperados. No es lo mismo. Hay veces en las cuales las personas dicen no sé qué hacer. Aquí es cuando nosotros podemos entender un poco más acerca de por qué leemos las escrituras. ¿Por qué voy a empezar otra vez a leer el libro de Mormón? ¿Por qué es necesario? Cuando nosotros decimos la desesperación, que está desesperada esta persona, no sabe qué hacer, no sabe a quién acudir, está triste. Cuando nosotros leemos las escrituras, nosotros podemos entender las cosas de una perspectiva mucho más espiritual. Cuando entendemos las cosas desde una perspectiva mucho más espiritual, entonces nosotros podemos decir, sea que fuerte acudir. Lo haré de esta forma. Os queda un versículo muy rápido. Está en 2 de Nefi 25-26. Dice, y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Vamos a volver a Moroni otra vez. Y la desesperación viene por causa de la iniquidad. Pero Nefi, en 2 de Nefi 25, dice, y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Cuando entendemos que Cristo puede ayudarnos a salir de la desesperación y darnos esperanza de un mundo mejor, cuando entendemos de que no estamos solos, a menos que nosotros, que nos dé la gana, decidamos estar solos, el Salvador siempre va a estar para nosotros. Nos escucha, vela por nosotros, espera que vayamos y busquemos. Hay una frase que me gusta mucho, es en latín, pero sería básicamente, yo fui, yo conquisté, algo aproximadamente a esto. El Señor espera que veamos nuestras metas, que planifiquemos nuestras metas y que vayamos y conquistemos nuestras metas. No espera que nosotros seamos pacientes, estemos sentados y bueno, si se dio, se dio, si no se dio, qué mal. No funciona de esta forma. El Señor genuinamente desea que nosotros podamos tener gozo. Cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, planeamos y buscamos este pedacito del cielo. Somos obedientes y tenemos riqueza espiritual. Si deseas riqueza temporal, vas a tener que ir a buscarla y trabajar por ella. Moroni dice lo siguiente, ya para finalizar sus palabras, en el número 33. Además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo, por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. Puede ser un trabalengua esto, pero lo pondré más fácil. Por medio de la expiación de Jesucristo, por medio del sacrificio expiatorio que hizo en Getsemaní, nosotros, si somos obedientes a los mandamientos, podremos alcanzar algo que se llama gracia. Y esta gracia nos ayuda, siempre cuando no neguemos al Espíritu y somos obedientes, nos ayuda por medio de las promesas que se han hecho muchos años atrás. Las promesas que se dieron a Noé, que se dieron a Abraham directamente, para ser más directo, pero también las promesas que se dieron a Leí y a todos estos profetas. Si somos obedientes,
Cuando dice llegar a ser santos, es otra forma de decir, o es una manera de decir que podremos heredar el reino de Dios. El Señor no espera que nosotros seamos perfectos en este estado terrenal. Sin embargo, sí espera que podamos esforzarnos para ser obedientes en todas las cosas que se nos sea posible. Y al final dice lo siguiente, en el 34, para encontraros ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos. Amén. Siempre me he preguntado, ¿por qué dijo Jehová y no Jesucristo? ¿Será que estamos hablando de otro Dios? Porque en todo el libro de Mormón nunca se habla de Jehová, solo se dice Jesucristo. Pero entendemos que Jehová es el juez de vivos y muertos. Entendamos esta premisa. Es el nombre premortal de Jesucristo. Antes de que viniese a esta tierra, se le conocía por este nombre. ¿Y cómo tú sabes eso? Cuando en el Nuevo Testamento los apóstoles decían, ¿sabes quién guiaba a Moisés en una nube? Era Jehová, pero era Jesucristo. Jesús, nombre eternal, que es el Cristo de Arimatea, Jesús de Nazaret. El libro de Mormón me ha ayudado a aclarar tanto conocimiento que puede llegar a ser confuso, puede confundirnos, podemos estar totalmente perdidos, no tener ni la más mínima idea de qué está pasando en el mundo. Pero me da la esperanza de saber de que si sigo siendo obediente, los planes de Dios se van a cumplir y yo podré tener una esperanza eterna. No tengo todo lo que quiero en esta vida. Me gustaría poder tener muchas cosas más. Pero a pesar de eso, entendiendo esas cosas, yo sé que si sigo siendo obediente día tras día, las bendiciones eternas llegarán a mí. Lean sus escrituras. Es lo más que puedo decir. Un pequeño análisis de todas las cosas que vi y noté en este último versículo, en este último capítulo. Leer las escrituras es sumamente importante. Comparto eso con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.